de la noche, 7:30 de la noche del 28 de mayo ya del 2024. Ya estamos. Hoy es el video número 11 de el Evangelio según Mateo. Video número 11. Ya hemos hecho introducciones, hemos leído parte por parte, estamos leyendo exactamente Mateo capítulo 3. Ayer comenzamos a leer desde el versículo 13 al 17. Ayer hicimos un video muy interesante sobre los errores, las exageraciones. El viernes fue del hablar en lenguas, ¿verdad? Jueves y viernes pasado hablamos de los pentecostales, del hablar en lenguas. Y ayer hablamos del bautismo y de qué era el bautismo en agua, qué era el bautismo del Espíritu Santo, si habían reglas, si habían protocolos. Y estuvimos analizando que no, que eso era que primero los apóstoles predicaban como se debía predicar. Y las personas eran, se compungían o redarguías en la palabra por el Espíritu Santo y tomaban la decisión de bautizarse enseguida, no esperaban, no había un curso. Bueno, eso fue el video de ayer, no lo vamos a repetir. Entonces, al terminar el video, unos minutos antes de terminar el video, hicimos la pregunta de por qué Jesús se bautizó. Si Jesús no tenía que arrepentirse, Jesús no tenía por qué, como significa la palabra bautismo, sepultado. Y dice Romanos 6 que somos muertos en el bautismo. Jesús no tenía por qué arrepentirse ni morir al pecado. Y la respuesta está en que es justo. Hay cosas justas. Ayer, por ejemplo, hablamos de que hay cosas justas que el hombre ha inventado. Por ejemplo, hablábamos de lo que hoy se le llama matrimonio. Ir, firmar un papel, legalizar el matrimonio ante el gobierno, eso en la Biblia no existe. Y nadie se casó ante ningún pastor, ni sacerdote, nada. Eso no está en la Biblia. Pero a Dios le pareció bien y Él también va a tener su propia boda. Tenemos, por ejemplo, habíamos hablado de qué más, otra cosa que Dios no había inventado, el bautismo. Por ejemplo, el bautismo no es instituido por Dios, sino que Juan el Bautista puede ser que guiado por Dios, pero la Biblia no lo registra, sino que registra que él ya de una vez estaba bautizando. Y anoche se me olvidó de hablarles otra cosita que Dios no inventó, no ordenó, que el hombre fue el que le nació hacerlo y después de un tiempo Dios lo instituyó, como lo es el ayuno. Si ustedes se van a analizar el ayuno, ¿sí? Ya le doy la palabra a mi hermana Patricia. Si ustedes analizan el ayuno, la primera vez que el pueblo de Israel ayuna, el primer ayuno en la Biblia, está en Jueces, cuando una tribu, creo que era la de Benjamín, casi fue arrasada por castigo de Dios. La segunda vez que ayunaron fue en la muerte de Saúl. Y de ahí en adelante usted se da cuenta, los ayunos son motivos de tristeza, como para compungir el corazón y que Dios se apiade de nosotros. Y después viene Jezabel, y Jezabel instituye un día de ayuno por ley ya de mandato del gobierno para matar a Nabot. ¿Se acuerdan? Ahora, la primera vez que Dios habla sobre el ayuno en la Biblia es en Isaías 58. Y si usted lee desde que comenzaron a hacer ayunos hasta Isaías 58, hay aproximadamente unos 800 años de historia. Dios en 800 años no dijo nada, guardó silencio. Y la primera vez que habla en Isaías 58 del ayuno, cambia todo y dice, eso que ustedes hacen no me gusta. Lo van a hacer de esta manera y lo regula y le cambió todo al hombre. Pero, ¿cuál es el tema? No fue Dios el que lo inventó. ¿Nació de dónde? Del corazón del hombre.
cosas justas, cosas buenas, que deseó Dios aceptarlo, pero lo arregló. Hermana Patricia levantó la mano, cuénteme. ¿Cómo se llevaba a cabo porque hay bodas, por ejemplo, Jesucristo fue a una boda, Sí, la boda de Canaán, entonces, mejor dicho, ¿cómo se daba en matrimonio a las personas, o a la mujer o al hombre, no sé? ok. Entonces, bueno, hablemos de hoy 2024. Hoy una pareja de muchachos va ante el juez, presenta unos testigos, firma un papel y ya están en un supuesto matrimonio, que no es un matrimonio. Realmente es un connubio. Cuando los romanos legislaron, oído a esto, cuando los romanos legislaron acerca del matrimonio para supuestamente proteger la familia, el hogar, cambiaron la palabra matrimonium por la palabra connubio. ¿Qué es matrimonio? Matrimonio es un pacto que únicamente se puede disolver o acabar, finiquitar por medio de ¿qué? ¿Quién me lo dice? Por medio de la muerte de una de las dos partes. Ok. Recuerden que los pactos se terminan con la muerte. Por eso el pacto antiguo con Israel se acabó en la cruz del Calvario, porque el testamentador, según Hebreos, derramó su sangre y murió. Eso es un matrimonio. Cuando los romanos le metieron mano, hicieron leyes, cambiaron el concepto de matrimonio por connubio. ¿Qué significa connubio? Contrato. Entonces, un contrato en el cual dos partes deciden vivir juntas, compartir, salir adelante, ¿sí? Pero si una de las dos partes comete una infidelidad o atenta contra el matrimonio, debe pagar una multa a la persona ofendida. Y el contrato que se da por finiquitado. Eso tiene un nombre. Siempre se me olvida el nombre. Eso se llama sociedad conyugal. Eso es lo que tienen hoy día. Hoy tienen una sociedad conyugal. Usted va, se casa con la persona, firma un papel y eso es un contrato. El problema ¿cuál es? Que usted se separa, no ve a la persona 10, 20 años, la persona compró casas y eso. Bueno, ya ahorita eso ha cambiado un poquito, ¿no? Pero hace unos años, usted estaba casado en papeles con esa persona, todo lo que usted haya comprado, así llevaran separados años, la sociedad conyugal no se había disuelto, todavía esa persona tenía derecho a la mitad. Creo que ahorita le están como cambiando eso porque esa es la historia en Colombia de muchas familias. De personas que se separaron, se dejaron de ver años y se unieron a otros, compraron y el otro vivaracho aparece diciéndole que la mitad es de él. ¿Verdad? Bueno, ese es el problema. Diga, venga madrecita, hable aquí para que la gente la escuche. Hasta ahora, ¿Sí la oyen? hasta este momento, si Sí, claro. el que muere, el que fallece, es pensionado, el que está legalmente casado, recibe, El que firmó los papeles. sí. Okay. Pero si se demuestra que tenía otra mujer que vivía con él, la deben partir entre las dos. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Que son contratos, no son pactos, no es un matrimonio verdadero. ¿Cómo era el matrimonio antiguamente? Primero, pues antes del Imperio Romano, mis amados hermanos, antes de las leyes, de que comenzasen a escribirse las leyes para poder poner orden en la sociedad y que las personas no se aprovecharan de la otra y de que el hombre levantara el vuelo y la dejara a ella desamparada. Recuerden ustedes, por ejemplo, que en Israel una mujer perdía el marido y se quedaba sin nada, le tocaba hacer ¿qué?
redimida por otro hombre. Eso se le llamó el pacto. Se me olvida el nombre. Eso tiene un nombre. Celibato no, se me olvida. Es cuando una mujer que, ¿se acuerdan ustedes que Tamar, cierto? Judá le dio el marido y el primer marido se murió. Entonces Dios le dijo, dígale a su suegro que le dé el segundo hijo, el levirato se llama, la ley del levirato. Y el segundo marido no quería embarazarla, vertía en tierra y Dios lo mató. Y entonces le dijo, deme el tercero, pero el tercero era un niño. Y ella, pasaron los años, no se lo dio, ella estaba desamparada. Entonces se disfrazó de prostituta, se acostó con Judá, con el papá de todos sus maridos, le tuvo un hijo y no la mataron porque eso era justo. O sea, en el antiguo las mujeres estaban muy, ¿cómo se dice?, desamparadas. ¿Cómo era el matrimonio? Era una manera de amparar a la mujer y a la familia, porque entonces los hijos llegaban a heredar la parte que le correspondía al muerto cuando crecieron. Ajá, muy bien. Y las mujeres siempre estaban amparadas por algún hombre. Ok, ¿sí me están escuchando? ¿Sí se escucha? ¿Cómo fue lo que usted dijo? ¿Celibato y la otra qué fue? Levirato, la ley del levirato. La palabra matrimonio la cambiaron por connubium, con doble N, connubium, que es contrato. Y realmente es como siempre me olvida esa palabra, es una sociedad conyugal. ¿Qué se me hizo la hermana Patricia y el hermano Jorge? Oído. Antes no llegaban ante una autoridad para firmar, no, eso no existía. ¿Cómo se casaban? Mire cómo ha cambiado la cosa. Primero, el hombre hablaba con papá y mamá. Eso no era de que, ay, usted me gustó y tal, y camine, vamos y nos casamos. No. Primero el hombre hablaba con papá y mamá y deben tener la bendición de papá, mamá de las dos partes. Entonces ahí entraban a un pacto que se conoce como los esponsorios, anoten esa palabra. Y la palabra esponsorios, de donde viene esposos, es los que están bajo el pacto del matrimonio, bajo la promesa del matrimonio. Por ejemplo, el hermano Jorge no puede decir, mire, le presento a Patricia, mi esposa. No, porque esposas es antes de estar casados. La palabra esposos, que viene de esponsorios, es los que están prometidos como noviazgo. Y entraban en un tiempo donde se conocía, donde el hombre le demostraba no a la mujer, sino al papá de la mujer que valía la pena. Y hacían una boda, una fiesta. Entonces recuerden a Jacob. Y en la fiesta, esa noche de bodas, pues había una matrona que iba y miraba a ver si la niña de verdad estaba virgen, si sangraba o no sangraba. ¿Cómo? Comprobaban que estaba virgen por la sangre en la sábana. En la sábana, por eso. Había una parafernalia, pero Jacob, ¿ustedes no se han hecho esa pregunta? ¿Se acuerdan de Jacob o no? O sea, para un momento, ¿cómo así? Jacob se casó con Raquel, ¿no? Y la noche del matrimonio se metieron... No, con Raquel. Y la noche del matrimonio se metió a la habitación y al otro día se da cuenta de que no era Raquel. De que el papá Labán le cambió a esa por otra. Entonces ahí es donde a mí en mi mente de 2024 pues no nos cabe, ¿verdad, hermana Patricia? O sea, uno dice, bueno, ¿cuándo fue el cambiazo?
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no hay luz eléctrica, no hay, sí, Hay nada, y él le hay dijo, una "Ay, la intimidad, fiesta", y medio la borrachera. eso, y medio la tomadera y todas esas cosas que hacía, pues el hombre se allegó a la mujer que le entregaron ahí en la habitación a oscuras, y cuando se da cuenta, pues le habían hecho el paquete chileno, el cambiazo. Y él va y le dice a Labán, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y Labán le dice, no, es que la ley, mire, la ley, como dice la ley, sí se casaban bajo ciertas reglas, pero no se casaban ante una persona. La ley dice que usted tiene que casarse primero con la mayor, no puede casarse con la menor. Entonces haga una cosa, cumpla los días de su matrimonio, o sea, haga el trabajito que tiene que hacer. ¿Cuál era ese trabajo? Préñela, le damos 15 días y a los 15 días le entregaron a Raquel. ¿Qué? Él había trabajado 10 Perdón, hermano, fueron 7 años. 7 años. 10. Él trabajó 7 años por Raquel y la noche del matrimonio se la cambiaron. Y Y otros después, 7. Sí, escúcheme, y a los 15 días le entregaron a Raquel para que trabajara 7 años. Vámonos al texto. Camine para el texto. Vámonos al texto, vámonos a Génesis, capítulo, ¿qué? A ver, 29, no, 29. No, antes, creo que antes. por ahí, O sí, por ahí, nacimiento de Jacob, vende su primogenitura. Jacob huye de Saí antes del 28 a 27. Jacob tiene. Ah, no. Jacob huye de Saúl 28, más adelante entonces. 29. Jacob sirve a Labán por Raquel, capítulo 29. Entonces dice el versículo 25. ¿Quién lo puede leer, por favor? versículo 25. Sí. Dice, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es eso que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Una semana. E hizo Una semana, hermana Patricia. Cumpla la semana con esto, o sea, lléguese a ella, haga su trabajo. ¿Y sabe qué? Le doy mi hija. No fue que él trabajó 7 años más y después se la entregaron, no. Él enseguida, la semana, le entregaron a Raquel. ¿Me hice entender, hermana Patricia? ¿Sí? Ahora, una pregunta. ¿Cuál fue la bendición, la mujer que fue bendición para Jacob? Eso es algo que a mí me llama la atención. Él siempre estuvo loco y enamorado de Lea, de Raquel. Siempre, Raquel para arriba y para abajo. ¿Y saben algo? Raquel fue la que introdujo los ídolos a Israel. En cambio, si usted se da cuenta, Lea le dio 6 hijos a Jacob. Y dentro de esos 6 hijos está Judá, que es la bendición. Mientras que Raquel solo tuvo a José y a Benjamín, si no estoy mal. La bendición verdadera vino de la esposa que legal, de la que era, no de la que él estaba enamorado y luchó y se mató, que al final de cuentas le tocó trabajar 14 años por ella. Bueno, pero volviendo al tema que dice el hermano Jorge, ¿cómo es que se casaban? Primero, entraban a algo llamado esponsorios, 1 año, 2 años, donde oído se conocían, ¿ok? Donde se sabía quién era quién, donde no había intimidad. Y aquí hay algo que esta mañana estaba hablando con mamá. No sé si ustedes supieron la última noticia de la ciencia.
La ciencia ha descubierto que hay mujeres en el mundo que tienen células de hombres en su cerebro. Y se pusieron a investigar al fondo y se dieron cuenta que cuando una mujer tiene relaciones sexuales con un hombre y el hombre deposita los espermatozoides, las paredes vaginales absorben esas células y las suben al cerebro. Y esa información encontraron que hay mujeres que tenían células de hombres de hace 50 años atrás. Por eso es que muchas mujeres no le dicen nada al marido, pero se queda mirando al niño y dice, oiga, este tiene los ojos de Luis y tiene las orejas de Pedro, y se dan cuenta que el niño parece una mezcla de muchos hombres. Por eso Dios prohíbe la fornicación. ¿Por qué? Porque le queda un recuerdo a esa persona adentro, científicamente comprobado. Entonces no era que usted venía y se acostaba y que la pruebita del amor, no. Primero era algo serio. Primero demostraba él que valía la pena, ella que valía la pena. Pero hoy tenemos, por ejemplo, noviazgos que usted se da cuenta y son una tortura en noviazgos, y uno le dice, hey, ¿para qué te casas? Si simplemente siendo el novio tuyo te levanta la mano y te la pone y te falta el respeto delante de los demás, hey, no te cases. ¿Y qué hace la? Imagínense. Ay, es que él va a cambiar. Entonces, ¿cómo era antes? ¿Recuerdan la palabra? ¿Cuál es la palabra? Esponsorios. El tiempo del compromiso. Eso no era de 3, 4 meses. Mire que a Jacob le tocó ¿cuánto? 7 años, compañero. Y después de los esponsorios llegaba ahora sí la noche de boda. Ahí sí ya cambia la cosa, la noche de boda cambia en diferentes culturas. Pero la noche de boda es una fiesta donde el hombre y la mujer le dicen a los demás en el mundo que van a ser santos entre ellos, que van a apartarse para vivir juntos. Por eso Jesucristo fue a las bodas de Canaán, observó, y nos damos cuenta que a Jesucristo le gustó no solo por el vino, sino también que él lo aprobó porque Jesucristo también va a tener su matrimonio. La Biblia habla en Apocalipsis capítulo 11. ¿Alguien lo lee, por favor? Apocalipsis capítulo 11 habla de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 11, versículo... No, yo dije 11, no, qué pena, me equivoqué, 19. ¿Yo por qué dije 11? Alguien que lea el versículo 9 y 10 del capítulo 19, por favor. Apocalipsis, capítulo 19, 10 y 11. Que la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces el versículo 9 dice, escriba ahí en ese libro, escriba en Apocalipsis, que felices, dichosos, alegres, los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Vemos entonces que Jesucristo, ¿sí?, también se va a casar. ¿Me hago entender? Entonces, hermano Jorge, antiguamente era muy serio. ¿Me hago entender? Bueno, me gustaría que prendieran las cámaras porque no veo a ninguno. Evelyn, ¿qué quieres decir? David, pero ese versículo de la boda del Cordero, ya eso no es con nosotros, Jesucristo. Ahí no se está refiriendo a bodas, de lo mismo que estabas explicando.
¿Cómo así? Así. ¿Cómo así? Si la iglesia de Jesucristo es la novia y se va a casar con el Cordero, Evelyn, ¿tú no sabías eso? Hay unas bodas en el cielo, ¿sí? Y la iglesia, sí señora, la iglesia se está cuidando para eso. Ahora, hermano Jorge, ¿quién decidió que Adán debería tener una mujer? ¿Quién lo decidió? El Padre. El Padre. ¿Qué estaba haciendo Adán cuando Dios dijo, le voy a hacer una ayuda idónea? ¿Quién me lo recuerda? Poniéndole nombre a todos los animales. Excelente. Dios lo puso para que arara la tierra, la cuidara, y tercero, le pusiera nombre a todos los animales. Entonces dice la Biblia, váyanse a Génesis, dice la Biblia que le estaba colocando los animales y bueno, aquí está el perro, aquí está la perrita, aquí está esto, aquí está el oso, aquí está la vaca, aquí está el toro, y dice, no halló ayuda idónea para él. Entonces dijo, vamos a hacerle una ayuda idónea. Segundo, cuando Dios hacia Eva, ¿qué estaba haciendo, hermano Jorge, Adán? Estaba dormido. Durmiendo. ¿Sí? Entonces nótese que no es el hombre el que anda como loco buscando con quién casarse. Un hombre serio primero se forma, al hombre que Dios formó lo puso a trabajar, está haciendo lo suyo, y el día en que está haciendo lo suyo es Dios quien le trae su ayuda idónea. Por eso no se desesperen, no nos desesperemos por casarnos. Hay personas que cometemos el error de casarnos para no sentirnos solos, que cometemos el error de casarnos para solventar los traumas que tenemos de la infancia, que como no tuvimos mamá, entonces queremos que alguien nos termine de criar. ¿Verdad o no? Pero cuando ya es un hombre hecho y derecho, que es el otro problema, ¿no? Que venimos de familias separadas, venimos de hogares donde no aprendimos a ver un papá y una mamá, entonces a uno le parece muy fácil divorciarse. Y la cosa cambia. Ese no es el plan de Dios. Y si usted se da cuenta, el enemigo ha logrado que el 70% de la familia se separe y está destruyendo ahora a la infancia. Entonces, esa era la manera antigua. Me hice entender, hermano Jorge. Antiguamente era algo tan serio que el hombre respondía. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, las costumbres, se ven unas costumbres un poquito más, no sé si era que habían cambiado o que no se habían explicado. La novia se iba a vivir a la casa del novio, pero no era que enseguida se acostaban, ellos pasaba un tiempo en que se conocían cómo eran, cómo se portaban, Bueno, eso ya son culturas. porque dice, sí, pero es que dice que antes que se juntaran, sea yo que había concebido la vida. Bueno, pero... Se ve que vivían en la misma casa, pero... No, pero ahí hay que mirar. Vámonos a Mateo, un momentico, vamos a mirar algo. Que ese es un error que yo he escuchado en muchas partes y hasta yo cometí ese error de una mala interpretación. Ajá, no es primera vez. Mateo capítulo 1, versículo 18. Aquí hay un errorcito. Yo también pensé eso y escuché a un judío una vez diciendo, es que se fueron a vivir juntos durante un año y un año no la tocaba. No, eso no era cierto. ¿Qué dice, por favor? Mateo capítulo 1, versículo 18 y 19.
¿Quién lo lee, por favor? Bueno, leo yo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería enfamarla, hizo dejarla secretamente. Ok, aquí hay una palabra, y es que dice, estando María, ¿qué? Desposada. ¿Qué es desposada? Ya están viviendo. Ya se casó, solo que no se habían juntado. ¿Por qué? Digamos que la noche de matrimonio ella tenía la menstruación, y ustedes saben que en la ley y en la ciencia no debe hacerse, entonces era inmunda 7 días, entonces tenía que esperar los 7 días, o sea, puede haber muchas cosas, por una razón, pero ya ellos estaban casados. Entonces, se halló que ella estaba en embarazo. Entonces, José dice, hace lo siguiente, bueno, un momentico, vamos a hacer cuentas. Usted y yo nos casamos hace 5 días, ¿cómo así que usted tiene 2 meses, 3 meses de embarazo? Lo que pasa es que José no sabía que el Espíritu Santo había hecho eso. Pero no le preguntó a ella nada. No, no le dijo nada, no, la quiso dejar en secreto. Porque él era un hombre que, mire, un hombre justo. Hoy justicia creemos que es hablar y difamar y decirle al mundo que ella me fue infiel. No, él decidió, como la amaba, dejarla quieta. ¿Se dan cuenta? Pero ya estaban casados. ¿Listo hasta ahí? Bueno. Entonces, no sé hasta aquí esta pequeña introducción de media hora, vea, se nos fue media hora en esta introducción. La manera de casarse antes, vírgenes, sin haber conocido a otra persona, sencillez, humildad, seriedad y no llevados de la emoción. ¿Me hago entender? ¿Listo, hermano Jorge? ¿Ok? Bueno, estamos nosotros en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, y Jesús le dice, quédese quieto, Juan. Juan le dijo, no, usted cómo así que yo lo voy a bautizar, no, usted bautíceme a mí, y le dice, no, es necesario que se cumple todo. Ahora, note algo en el versículo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu ¿de qué? Mateo 3, 16. ¿Qué dice? De Dios. ¿Quién vio a quién? Este texto úselo para los unicitarios. ¿Quién vio a quién? Jesús vio al Espíritu. No fue Juan. Porque cuando usted le dice a los unitarios este versículo, los unitarios le voltean a usted y le dicen, no, es que fue Juan el que vio al Espíritu Santo. No fue Juan, fue Jesús. Bueno, un día yo le dije a un unicitario, entonces que Juan el Bautista sí es trinitario y nosotros no. Recuerden ustedes que el problema con los unicitarios es que ellos dicen que Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo. Y eso no es cierto. El Padre es uno, el Espíritu Santo es otro, el Hijo es otro. El que murió en la cruz no fue el Padre ni el Espíritu Santo. Entonces nótese que aquí dice que Él sube del agua. O sea, ¿qué significa subir del agua? Que lo habían hundido. Lo habían hundido. Entonces lo sacaron y se abrieron los cielos y Jesús ve al Espíritu Santo que desciende. Por favor, ¿cómo? No se les olvide eso.
Hay otro texto, creo, que dice por allá en forma, o sea, cómo o la forma, no que el Espíritu Santo es una paloma. La palabra como es una figura literaria del símil. Como no es que sea la esencia, sino que parece como paloma. ¿Estamos? Y venía sobre él. Y una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién habló? ¿De dónde salió esa voz? ¿Está hablando quién? El Padre. Entonces ahí está un texto para que usted pueda hablar con los unicitarios y decirles que el Padre habló en el cielo, que el Espíritu Santo estaba bajando como paloma, pero el que se bautizó no fue el Padre ni fue el Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien tiene preguntas sobre los unicitarios? Escríbame, dígame por favor, y mostramos a través de las escrituras. No nos quedó claro aquí quién fue el que vio. ¿Fue Jesús o fue Juan el Bautista? Lo que pasa es Yo que entiendo. si usted lee el texto, ahí ya no está hablando de Juan, está hablando de Jesucristo. Jesús fue el que vio. Sí, Jesús fue el que vio. Lo que yo estaba comentándole es que un día hablando con unicitarios, los unicitarios me salieron con el cuento de que no, que el que lo vio fue Juan, no fue Jesús. Y no, el texto dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Entonces, el sujeto del predicado, de la oración, el sujeto ¿cuál es? Jesucristo. ¿Sí? Aquí vemos a los tres, a un Padre que habla, a un Espíritu Santo que desciende, ¿y a qué? Y vemos a un Jesús que se está ¿qué? Bautizando. ¿Estamos claros hasta ahí? Por favor, díganme si estamos claros. No sé si alguna persona tenga una pregunta sobre los unicitarios, porque hay personas que no saben qué son los unicitarios, que les llaman unitarios, pero no son igual, son dos cositas muy diferentes, ¿ok? Nadie tiene preguntas. Bueno, vamos a leer el capítulo 4 ahora. Mateo capítulo 4. ¿Alguien que sea tan amable puede leerlo, por favor? Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11. ¿Quién lo lee, por favor? Gloria al Señor. Bueno, yo lo leo. Estaba esperando que lo lea. Dice, entonces Jesús, Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al Un desierto momento. para ser tentado por el diablo. Yadira, perdón que te haya interrumpido de esa manera. ¿Ustedes están afilando la espada, están escribiendo? ¿Sí o no? ¿Sí están escribiendo? ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, busquen una parte en la Biblia donde ustedes sepan que van a escribir varios versículos de los unicitarios. Les voy a regalar varios versículos para que usted pueda debatir con ellos o tenga herramientas para debatir con ellos. ¿Les parece? ¿Sí o no? ¿O seguimos leyendo Mateo 4? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, señor, por favor. ¿Y Bueno. esos unicitarios son los mismos pentecostales? A ver, aquí hay una confusión. Los pentecostales cogieron el nombre de unitarios. Entonces la gente asoció que todo pentecostal es unitario, todo unitario es pentecostal. No, no es cierto. Hay pentecostales trinitarios. ¿Qué es pentecostal? Es un movimiento que le da mucha importancia a ciertas manifestaciones, como al hablar en lengua, la risa santa. Entonces ellos creen que eso es el Espíritu Santo, eso es ser pentecostal. Pero el pentecostalismo, que nace aproximadamente en el año 1906, o sea, hace 120 años nació,
eso no existía antes. El pentecostalismo es una respuesta a los bautistas, los calvinistas, los presbiterianos, los anglicanos. ¿Sí saben de qué estoy hablando o no? Cuando el evangelio comienza a salir, recuerden ustedes que son la gente de Inglaterra la que huye de la persecución del catolicismo a las Américas. Entonces a Estados Unidos llegaron un grupo de personas llamados los puritanos, que esas iglesias son, se les llama de corte anglicano de Inglaterra, anglicano anglosajón. Una pregunta, mi hermana Patricia, ¿cómo son los anglicanos? ¿Cómo son los ingleses? ¿Ustedes los han visto o no? Muy serios. Mesurados, tranquilos. Usted ve los estadios de Inglaterra, no tienen mallas. En los estadios de Inglaterra, el que está viendo el partido está a 2 metros del jugador. Y el jugador a veces cae encima. Eso no se puede aquí en Colombia. Aquí terminan matando el equipo entero. ¿Por qué? Porque somos muy emocionales. Ellos son más parcos, más centrados. Entonces así son las iglesias de ellos. Usted va a una iglesia presbiteriana, una iglesia anglicana, va a una iglesia de esas de Inglaterra, en Colombia, que fueron las primeras, fueron las que trajeron el evangelio a Colombia. Los primeros que llevan 70 años aquí en Colombia, por ejemplo, Patricio Sáenz, el abuelo de Andrés Corson, fue el primero en llegar a Colombia a traer el evangelio, y son gente muy tranquila. Yo nací en una de esas iglesias. Patricio Sáenz le predicó a mi tatarabuela, a mi bisabuela. Entonces, son iglesias que uno va el domingo y saquen el himnario y lean conmigo, cantemos el número 23. ¿Se acuerdan el himnario de fe y alabanza? Eso solamente los cristianos antiguos lo conocen. Los cristianos de hoy no saben ni qué es eso. Entonces todas las iglesias tenían el himnario de fe y alabanza. Yo era un mocosito así chiquitico. Y comenzaban, ¿no? Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con símbolo de y una solemnidad, una cosa que a mi mamá le encanta, pero a mí me enerva. No puedo, le soy sincero. Yo soy como que, a ver, yo soy músico profesional, a ver, no le pueden poner un poquito de tumbao, de flow, de sabor, sí, o sea, ese corte, ¿no? Así, todo ceremonial, no se emocionan, no ríen. ¿Usted alguna vez vio reír a la reina de Inglaterra? Esa nunca perdió los cabales, ¿no? ¿Han visto Mr. Bean? ¿Han visto el humor tan fino de Mr. Bean? Sí, los soldados. Entonces imagínense. Los soldados de la realeza cuando hicieron el evento de la posición del reinado del rey Carlos. Sí. Y de ahí, eso se los puede parar una mosca que ni se mueve. Entonces yo nací en esas iglesias. Yo nací en una iglesia de pastores de ojitos azules, blancos como la leche, que miden más de 2 metros, ¿sí? Esos pastores anglicanos de Estados Unidos, ¿sí? Timoteo Anderson, saludos si nos llega a ver, Daniel Anderson, que están en Cúcuta. Los que van a Cúcuta pueden ir a esa congregación, se llama Casa de mi Señor. Pero es que, a ver, yo soy latino. O sea, yo me crié en orquestas. Póngale un tumbao, póngale una salsita, póngale cumbia, ¿me hago entender? No me cante así, yo soy más de, es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalo, y soy de los que pero yo soy así, ellos no. No significa que yo esté bien o esté errado, o que ellos estén bien o errados, no. Son deseos. Pero como así eran las iglesias hermanas, entonces en Estados Unidos, ¿recuerdan la calle Azusa? Aparecieron unos afrodescendientes
que comenzaron a colocarle sabor, pero dejaron la Biblia a un lado y se fueron más por el sabor, por las emociones, y nacen los pentecostales, los que se dejan llevar por las emociones. ¿Qué días hablamos del hablar en lenguas? ¿Van a hablar en lenguas? Sí, 2, máximo 3. 1 Corintios 14. ¿Quiénes? Yo, pero a la vez no, por turno. Bueno, voy a comenzar y razaba la que... No, un momentico, ¿qué pasó? ¿Hay intérprete? No, entonces no puede hablar. Hable para sí mismo ahí calladito. Ellos no les interesa que Pablo haya escrito eso. Y ellos, usted ve las iglesias pentecostales 20-30 diciendo cosas que nadie sabe qué es. Eso es pentecostalismo. Ahora, unitarios no es lo mismo que unicitarios. Presten mi atención y apréndanselo para que no caigan en el error. Unitario, la persona unitaria es la persona que cree que hay un solo Dios, pero que Jesucristo no es Dios. Por eso las iglesias pentecostales unitarias se equivocan. Creen que hay un Dios. Por ejemplo, los judíos son unitarios. Unitarios. Unicitario es el que cree que hay un Padre, que hay un Hijo y un Espíritu Santo, pero son la misma persona. Eso se llama como unicitario. Entonces, les recomiendo irse a primera carta de Juan, y al final de la carta, que debe haber un espacio ahí en blanco, no sé si usted lo tenga. Yo aquí tengo creciendo en gracia, los gnósticos, los mormones, los unitarios, tengo, mejor dicho, los testigos de Jehová. Tengo muchos versículos para ellos. Les voy a dar los de los unitarios. Comencemos. Hechos capítulo 1, versículo 2 y 4. ¿Están anotando? Hechos capítulo 1, versículo 2 y 4. Lucas capítulo 4, versículo 1. Muevan la mano, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 14. ¿Lucas qué, perdón? Lucas capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 14. Juan 7, versículo 39. Juan 16, versículo 13 al 15. ¿Van bien todos o alguno se me quedó, por favor? Los primeros no los tengo. Tengo desde Efesios. Los dos primeros son Hechos, capítulo 1, versículo 2 al 4, y Lucas, capítulo 4, versículo 1. Ya lo vamos a leer rápidamente. Mañana hablamos del bautismo de Jesús. Hoy quiero dedicarme a que ustedes afilen esa espada para que cuando corten mochen cabezas. Ya tienen Efesios 1, 17, Efesios 3, 14, Juan 7, 39 y Juan 16, 13 al 15. ¿Sí los tienen? Juan 16, 13 al 15. Seguimos. Colosenses 1, 19. Colosenses 3, 17. Marlecita, ¿estás afilando? ¿O te ocupaste? Apocalipsis 14, 1. Primera de Tesalonicenses 3:11. Primera de Tesalonicenses 4:14. No escriban Primera de Tesalonicenses, escriban 1 Tes y ya. Ya saben que eso es Tesalonicenses. Primera de Corintios 15. Primera de Tesalonicenses, ¿qué? 3:11 y 4:14.
Primera de Corintios 15, del 24 al 28. Y hágale una subrayadita, que ese es de los de énfasis, ¿oyó? Ese es de los pesaditos. Gálatas 1, del 1 al 3. ¿Vamos bien? Si alguien se quedó, dígamelo por favor, que esto es una escuela, esto no es un culto, como dice Evelyn. Esto es una escuela, esto es para aprender, para preguntar, para demorarse. ¿Ok? ¿En qué vamos? Gálatas 1, del 1 al 3. Apocalipsis 1:6. Primera de Juan 2. Después de Tesalonicenses 4:14 seguía Primera de Corintios 15, del 24 al 28. Ese es el énfasis, ese es uno de los poderosos. Y usted... Pero esas citas que estás dando son que para anotar o para leerte. Para anotar de los unicitarios. Versículo para unicitarios. Hermano David, Tesalonicenses primera o segunda. Primera de Tesalonicenses 3:11. Y Anda, yo la 4:14. puse en los unitarios. No, recuerden, unitarios no es lo mismo que unicitarios. Lo que pasa es que eso fue una cosa que se inventaron hace poco. Y lo inventaron los judíos sionistas, que se están metiendo en la iglesia. Entonces ellos dicen, no. Nosotros somos unitarios, usted es unicitario. Nosotros creemos que hay un Dios el Padre, pero Jesús no es Dios. Ese es un problema grande ahí. Bueno, ¿en cuál vamos? ¿Cuál fue el último? Juan, primera de Juan. Capítulo 2, Primera de Juan 2. versículo 22 al 23. 2, 22, 23. Sí, señor. Segunda de JN, Juan, o sea, no escriban Juan, JN, segunda de JN de Juan, versículo 9. Es un solo capítulo. Y, pero un momentico, yo miro algo acá porque, déjenme mirar aquí porque yo tengo que revisar mis apuntes. Segundo de Juan, sí, y él, eso. En segunda de Juan, el 9 y el 3 también. El versículo 9 y el versículo 3. Individual. Segunda de Juan 3 y segunda de Juan 9. Bueno. Juan 1:18. Su hermana Yadira tiene abierto el micrófono. Ya. Deuteronomio 29:29. Ah, espérese que este ya es otra cosa. No es, ya va un momentico. Deuteronomio 29:29. Ah, no, eso ya una cosita, un énfasis para ellos. A ver, déjenme buscar primero, primera de Samuel 3:10. Déjenme buscar primero porque este es del último estudio, 3:10. Y vino Jehová, se paró, llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque soy tu siervo. Sí, primero de Samuel 3:10. Jehová se paró enfrente de Samuel. Jueces 6. Jueces antes de Samuel. 6 del 21 al 23. ¿Ya lo anotaron? Jueces 6 del 21 al 23. Isaías 48:16. Isaías 48:16. Cercaos a mí, este es el principio de que de eso, allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Interesante. Colosenses 2 del 1 al 4. Ese no lo hemos dicho, ¿no? Colosenses 2 del 1 al 4.
porque quiero que sepa corazón unido, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, dos personas separadas, en quien están escondidos la sabiduría, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Usted no se deje engañar. El Padre y el Hijo no son lo mismo. Bueno, y el último, Juan 8:25, Juan 8, 25. Es que estos son estudios míos de años, entonces anoto unos versículos aquí. Juan 8:25 al 30. Ajá. Listo. Juan, ese colóquele IMP importante. Y el texto más importante, con el que no sé los que se acuerdan un día aquí que tuve un debate con una famosa, unicitaria, famosa. Esa mujer sí tiene videos y coge Trinitario y lo vuelve ropa de trabajo, pero el video mío no lo montó. Es más, humildemente huyó con Juan 17. Ese sí es el que mata a cualquier unicitario y unitario como sea. Juan 17. ¿Puedes repetir? Juan 17. Juan, todo el capítulo. ¿Por qué? Porque la pregunta, ese déjelo de último, ya cuando se vayan a despedir. La pregunta es, ¿con quién está hablando Jesús en Juan 17? Si usted lee toda la Biblia, la conversación más larga que Jesús tuvo con una persona individual, ¿no? El Sermón del Monte es con muchos, son 3 capítulos. Pero con una persona, la charla más larga está en Juan 17. Y Juan 17 oídos son exactamente 26 versículos. ¿Con quién está hablando? Ahora le dije, con el Padre. Y le dice, Padre, ahora la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Ahí viene el primer golpe. Que te conozcan a ti y al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es el problema de los unicitarios? Les voy a leer la Biblia como la leen los unicitarios, ¿sí? Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: yo, la hora ha llegado, me glorifico a mí mismo para que también yo me glorifique. O sea, ¿se da cuenta de la locura? O sea, Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Y no sé si ustedes se acuerdan, esa muchacha habló 45 minutos derechos. Yo la dejé hablar. Esa es una técnica que tengo en debates. La dejo hablar. Y cuando le hice esa pregunta, se acabó me tengo que ir, y huyó. No tienen respuesta. Aquí él no está hablando consigo mismo. Y si un unicitario me dice que Jesús está hablando consigo mismo, entonces Jesús es esquizofrénico. Es un enfermo mental. Porque él está hablando con otra persona que no es él mismo. Y eso solo hacen los esquizofrénicos que escuchan voces que no son reales. ¿Me hice entender? Ahí dejamos esos versículos, ténganlos guardaditos. Vamos a leer unos cuantos, ¿les parece? Vamos a leerlos rápidamente para que pueda comprenderlos. Primera de Juan. Y un día esto los doy de los de Creciendo en Gracia. Les doy, por ejemplo... bueno, ahí también anoten... No, de esos ya son apuntes más avanzados. Y no, faltó uno importante. Mateo 12, 31 al 32, ese es importantísimo. Anoten ese, señores. Lo vuelve usted loco si le muestra los versículos. Mateo 12, del 31 al 32, mire lo que dice. Vale, cuidado. Por tanto os digo, todo pecado
y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. El Hijo del Hombre es un título que Ezequiel, el profeta Ezequiel, siempre hablaba con referencia al Mashiach, y el Hijo del Hombre es Jesucristo. Entonces, ¿por qué ahí dice que usted puede hablar mal en contra de Jesús? Tiene perdón. Pero si usted habla mal en contra del Espíritu Santo, no. ¿Por qué? Unicitario. Vamos a leer entonces, comencemos. ¿Tienen anotado Juan 1:18? Sí, vamos a leer Juan 1:18. Ese lo deben tener anotado ahí. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ahí de qué me está hablando? Me está hablando de un Hijo y de un Padre. Y si a Dios el Padre nadie lo ha visto jamás, ¿a quién vimos nosotros? ¿Al Padre o al Hijo? Al Hijo. Al Hijo. Al Padre usted no lo ha visto nunca. Juan 8:25 al 30. Juan 8:25 al 30 dice: entonces dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. ¿El que qué? Me envió. Y yo lo que he oído de él, a esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba de él, no de sí mismo, del Padre. ¿Se dieron cuenta? Les digo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, otra vez el Hijo del Hombre, Él, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿No nos está hablando de un Padre y de un Hijo aparte? Lo que pasa es que el Jesús de los unicitarios es esquizofrénico, anda loquito, tienen un Jesús loco. ¿Qué más dice? A ver, Hechos capítulo 1, versículo 2 y 4, que fue el primer versículo que les dije. 1, versículo 2 al 4. Hasta el día en que fue... Hermano, ¿Cómo? ¿me vuelve a repetir ese versículo? ¿Cuál es? El que vamos a leer. El que vamos a leer es el primero que les dicté. Hechos capítulo 1, versículo 2 y 4. 2 al 4. Hasta el día en que fue recibido arriba, mire que el versículo 1 viene hablando de Jesús. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que le habían escogido, quienes también después de haber padecido se presentó vivo por muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando se les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ahí hay 3 sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? En el versículo 1 está Teófilo, ¿no? Son 4. Pero aparece Jesús, aparece el Espíritu Santo y aparece el Padre. ¿Se dieron cuenta o no? Bueno, sigamos leyendo. Lucas 4:1. Lucas 4:1. Jesús lleno... Perdón, hermano. Una preguntita tiene Jorge. Dígame, hermano Jorge. Juan 14:9, por favor. ¿Qué dice? Léalo, por favor, si es tan amable, vamos a buscarlo. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Ok. Al Padre nadie lo ha visto, nadie lo puede ver, porque el Padre es
¿Quién me lo dice? Juan capítulo 4, versículo 23-24. El Padre es espíritu. Espíritu. Nadie lo puede ver. Espíritu. Espíritu Sí, es él. señor. Entonces, Jesús les dice a ellos, ¿quieren ver al Padre? Que véanme a mí. ¿Sí? Si me ve a mí, es como si viera al Padre. Lo que sucede es que hay personas tercas que quieren ver lo que no pueden ver. Entonces Jesús les dice, miren, mírenme a mí ya. Pero Jesús muchas veces dijo que el Padre es uno y Él es otro. Eso se llaman figuras literarias. ¿Me hago entender, hermano Jorge? Aquí, ¿sí? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dice, no, es que ustedes no tienen que ver al Padre, mírenme a mí. Somos iguales. Pero si una persona, un unicitario dice, es que Jesús es el Padre, está violando el versículo que leímos antes, donde dice, nadie ha visto al Padre nunca, nadie, solamente a su Hijo. ¿Estamos claros, mi hermana? Eso tiene un nombre, se llama antinomía. Eso tiene un nombre. Cuando dos versículos parece que chocaran o se contradijesen, nosotros tenemos que ver las figuras literarias que se están usando. Y es que Felipe anda desesperado, que no le basta con ver al Mashiach, no le basta con ver al profetizado por más de 2000 años, sino que tiene que ver al Padre también. No, es que el que estaban esperando no era el Padre. ¿A quién estaban esperando? Al Mashiach, y lo tenían de frente. ¿Estamos claros hasta ¿Me ahí? recuerdan la cita? La cita es Juan 14, versículo 18 y versículo 8 y 9. ¿Sí? Mira el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? No que yo soy el Padre, no, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores, o sea, versículo 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, no dice que me pidan a mí. Entonces, ¿qué sucede, hermano Jorge? Que ponen a Jesús contra la espada y la pared, diciéndole, a ver, muéstreme al Padre y yo creo en usted. No, míreme a mí. ¿Quiere ver al Padre? Sí, míreme a mí. Tiene que poner su mirada en mí. ¿Estamos claros, mi hermano Jorge? Sí. Ahora, ¿dónde íbamos? Efesios 1:17. Versículos para los unicitarios. Efesios 1:17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Aquí hay dos sujetos. ¿Cuáles son? El Hijo y el Padre. Efesios 3:14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ante el Padre, ¿de quién? El papá de Él. ¿Qué más dice? Otro. Juan 7:39. Juan 7:39. Dice, esto dijo del Espíritu, con E mayúscula, del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en quién. ¿Quién es ese Él? Jesús. Sí. Jesús está hablando, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces está hablando Jesús
¿sí? Pero Jesús, cuando les dice, de su interior corren ríos de agua viva, ya no está hablando de él, ahora está hablando del Espíritu Santo. La pregunta para los unicitarios: ¿quién vive dentro de nosotros? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Qué dicen los que están en Facebook? El Espíritu Santo es el que vive dentro de nosotros, él fue el que se quedó, el consolador. Porque somos templo de El Espíritu Santo, amén, de Jesucristo. Pero hay un versículo que yo siempre me he sellado a ellos de noche y confían que no. Pero Evelyn, ¿que el Espíritu Santo es Jesucristo? Evelyn, acabas de decir que el Espíritu Santo que es Jesucristo. No, el Espíritu Santo no es Jesucristo, es aparte. ¿Ok? ¿Sí me escuchaste? Bueno, sigamos. Vamos en Juan 16, de 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará. ¿Lo cogió? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Glorificar a Jesucristo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ok? Ahí apareció el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. ¿Qué más sigue? Colosenses 1:19. Afilen esas espadas suyas, la Biblia, que tenga versículos que usted predica, enseña conforme a la buena doctrina. Dice, hablando de Jesucristo, el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? Jesús. Viene hablando desde dónde, no, desde los primeros versículos, habiendo oído en vuestra fe, en el versículo 4, Cristo Jesús. Bueno, el versículo 19 dice, Él es la imagen del Dios invisible, hermano Jorge. ¿Lo vio? Él es la imagen del que no pueden ver, el primogénito de toda creación. ¿Dónde está la hermana Gladivet? ¿No vino hoy la hermana Gladivet? ¿Ustedes no han visto a Alan? Que es no han visto a Noemi, que es la misma cara de la mamá, y no han visto a Alan, que es la misma cara del papá. ¿Sí? ¿Quieren ver al Padre? Mírenme a mí. Con eso les debe bastar. Sigamos. Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea en palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Jesucristo. ¿Sí? ¿Así dice? ¿Cómo dice? ¿Se dan cuenta? Dando gracias, ¿a quién? Al Padre. Por medio de Él. ¿De quién? De Jesús. ¿Son lo mismo, señores unicitarios? Bueno, seguimos. Apocalipsis 14:1. Ay, aquí sí viene uno bravo. Tremendo. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿A quién se refiere con él? Al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y los 144,000 tienen dos nombres en su frente. ¿El nombre de quién? Del Cordero y el nombre del Padre. Tremendo, ¿no? Bueno, ahora no me vaya a salir con que es que el Padre se llama Jehová. Ay, Dios mío. ¿Sí? YHWH Padre, YHWH Hijo, YHWH Espíritu Santo. Jehová Padre, Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas diferentes. Lo que pasa es que
Eso es difícil de entenderlo. Pero sigamos leyendo lo que nosotros podemos comprender. Primera de Tesalonicenses 3:11. Primera de Tesalonicenses 3:11. ¿Qué dice? Dice, mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirigirá nuestro camino a vosotros. Vieron que uno es el Padre y otro el Hijo. Otro, 14:4 de Primera de Tesalonicenses. 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay otro versículo más para los unicitarios. Sigamos. Primera de Corintios 15 del 24 al 28. Aquí sí viene uno a la yugular. Primera de Corintios 15 del 24 al 28. Alguien que lo lea, que los noto como callados. ¿Están aburridos? ¿Qué me dicen? A ver, ¿quién lo lee, por favor? Del 24 al 28. Yo no me aburro con tus clases, yo me emociono y me motivo, pero como ajá, hay que dejar leer a otros, pero la verdad yo me entusiasmo, pregunto, leo. Amén, eso está muy bien. A ver, ¿quién? Pero lástima el ventilador, es lo único malo. Ay, sí, pero el aire no me deja poner, la electrificadora no me deja poner aire. ¿Cuál es la cita, David? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28. Oído. Bueno, el que tenga la vida más rápido lo oíste. Rápido. 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Hasta el 28. Hasta el 28 dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se efectúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Quién fue el que le sujetó todas las cosas al Hijo? El Padre. El Padre. Cuando dice sujetó todas las cosas, claramente se exceptúa al Padre. El Padre no se sujeta a él. Y cuando Apocalipsis capítulo 20, versículos 7, 8, el juicio del gran trono blanco, ahí en el juicio, la guerra de Gog y Magog primero. Primero el reinado del versículo 1 al 6, el reinado del milenio. Después viene la guerra de Gog y Magog, capítulo 20, versículos 7 y 8. Y después viene el juicio del gran trono blanco, y cuando la muerte, que es la último enemigo ya por desaparecer, ahí sí que él le entrega el reino a su Padre. Textos claros que nos dicen que uno es el Padre y que el Hijo no es el mismo. No se les olvide. Seguimos. Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 3. Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Padre que lo resucitó de los muertos. Interesante. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracias y paz en vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Otro, Apocalipsis 1:6. Muevan esas Biblias. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Sí? Versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra,
¿Qué Cada dijiste? millón, uno no alcanza a buscar nada cuando ya están leyéndolo No, todo. no, tranquila que yo te lo venga, te lo ponga en la pantalla para que no tenga que correr. Vea, aquí está, miren. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otro, primera de Juan 2. Este sí es feo, fuerte. Y a los unicitarios no les gusta cuando yo este versículo se los recalco. Estos versículos son 3 seguidos. Son 3. En primera de Juan y en segunda de Juan. Se leen así. Primera de Juan 2, del 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso? Dígame. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Los unicitarios son del anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Si Jesús no tiene un Padre, sino que Jesús es el Padre, entonces Jesús nunca fue el Cristo, el enviado, y nunca fue Hijo. ¿Se dan cuenta? Ahora mire qué dice segunda de Juan, versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. Una pregunta: ¿por qué siempre hace énfasis la palabra en Jesucristo, el Hijo del Padre, el que envió el Padre, y siempre lo habla? ¿Por qué? Y los unicitarios hoy no leen la Biblia como debe ser. Sigamos. Ahora mire a la yugular, presten atención. Versículo 9, segunda de Juan 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Que el Padre envió a su Hijo. Esa es la doctrina de Cristo. Cristo significa enviado. ¿Quién lo envió? El Padre, no él mismo. El que se extravía esa doctrina no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué quiere decir ahí el texto? Mi hermana Patricia, ¿qué significa eso? Hermano, me perdí. ¿Dónde está leyendo? Disculpe. Segunda de En el versículo. Segunda de Juan 9 y 10. El que no cree que Jesús fue enviado por el Padre es anticristo, dice primera de Juan 2, 22 y 23. Y aquí Juan escribe: el que se extravía no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Y si esa persona que no tiene esta doctrina lo va a visitar a su casa, usted no lo debe recibir porque participa de sus malas obras. Con mucho amor y respeto, ¿cuántos aquí tienen amigos unitarios y amigazos del alma, no? Yo, Evelyn Rebolina, Bueno, al pastor, a la pastora, a todos, tengo como 10 amigos míos de ahí, y hablamos de las palabras, y le nombro los versículos, y ellos me dicen: seguiré orando por ti, Evelyn, y vienen a mi casa, y yo les digo: yo también seguiré orando para que el Espíritu se les revele. bueno, aquí dice el versículo 1, el anciano a la señora elegida. Señoras, con amor y respeto,
no reciban unicitarios en su casa. No lo digo yo, lo dice Juan. Dari, levantaste la mano. No, yo también, porque toda mi familia es unitaria. Entonces, pues imagínense, si no lo recibo, pues me toca. Ay, que conviven con uno, ¿cómo haces, Javi? Por eso. Entonces, pero lo único que sí le digo yo a ellos es, vean, usted no pesque un charco ajeno. Vaya, busque a unos que no sean ni le pertenezcan a nadie y ellos evangelícelos, pero si yo ya soy evangelizada, a mí me quita. Y pues, ay, que cuando es que se va a convertir, le dije, no, yo ya me convertí hace años y ya nadie me mueve de ahí. Bueno, yo no tengo una niña fluctuante como para estar de aquí para allá y de allá para acá. Amén, mi y hermano. uno sabe, ya le dio la palabra y cree en lo que dice. Y bueno, yo lo mando a pescar a otro charco y ustedes preocupen por lo que está fuera en el mundo. A ellos sí los pueden traer y llevar. Y bueno, con ellos sí, pero... Mucha atención. Sí. Yo oído, mi trabajo es leerles la palabra. Allá como ustedes lo interpreten para su propia vida. Yo les hablo de lo que enseña la doctrina, ¿no? Ya si ustedes... no sé. Yo no sé. Ustedes saben que a mí no soy conductista, no soy nicolaíta. Yo no le manejo la vida a la gente. Simplemente les estoy mostrando que ahí dice que no reciba unitarios en su casa. Unicitarios. Y una pregunta, ¿solamente unitarios? Porque los adventistas, eso no tanto. Y los de otras religiones, bueno, y todos están alrededor de uno. Aquí me dice que los que no tienen la doctrina del Padre y del Hijo, esos son los unitarios. El resto no sé, yo simplemente le estoy diciendo qué dice la palabra, ¿no? Sí, solamente eso hago, les muestro. Espérense que quedan 3 minutos y tenemos que terminar ya. Un momentico. Vámonos ahora a... no, ya, Juan 1:18. Juan 1:18. Evangelio según Juan, no primera de Juan. Juan 1:18. A Dios, ya se lo leímos, a Dios no le... Ese fue el primero que leímos y ahí comencé. Bueno, ahí están todos los versículos. No, y hay unos, mire, hay unos que los tengo aquí anotados, pero son pesadísimos. Como 1 de Samuel 3:10. Lo que pasa es que ese sí usted lo tiene que saber explicar muy bien. 1 de Samuel 3:10. Yadira, levantaste la mano. O sea, ¿dónde queda el versículo de que el Señor le dice a Pedro, pero no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos? Ese para también. Unirlo con... Espere. Gracias por ese dato. Vamos a hacerlo. A ver. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Mateo 16:17. Vamos a anotarlo. Ese hay que anotarlo ahí. Mateo 16:17. Importantísimo. Por ejemplo, aquí en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, Jehová separó, se puso de pie frente a Samuel. ¿De quién está hablando? Otro, en primero de Samuel, y yo ¿por qué no tengo anotado eso? No, lo que pasa es que hay unos textos que me los sé de memoria y si los saco. En Jueces, ayúdenme a buscar a Gedeón. ¿Quién busca a Gedeón? Rápido. Jueces. Esto sí me lo sé de memoria. Jueces. Capítulo... Gedeón 8, 6, 8. Hermano, usted nos había dado Jueces 6, 21 al 23. Sí. Ahí está. Jueces 6, 21 al 23. Dice:
Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Es Jesucristo, antes de haber nacido, antes de haber reencarnado, el ángel de Jehová ya se le aparecía a la gente. También se le apareció a Manoa, al papá de Sansón, a la mamá, a la esposa de Manoa. También se le apareció a David. Ese texto es espectacular. ¿Dónde es que está? Por allá en el último de segundo de Samuel. A lo último de segundo de Samuel. A ver, segundo de Samuel, capítulo, el censo. No es el censo, es el capítulo 15, creo. Capítulo 15. Sí. Todos los levitas de Dios se sentaron al arca y se dijeron, no. A ver, ¿cuál es el texto? Ya se me olvidó. No sé el texto, pero sí sé qué dice, pero lo voy a buscar rápidamente. El ángel de Jehová tenía extendidas la espada contra Jerusalén. A ver, ¿qué pasó? David vio al ángel de Jehová que tenía su espada extendida contra Jerusalén. Es primero de Crónicas, capítulo 21, váyanse para allá. Este sí es uno de los textos que deja, pero en la locura cualquiera que lo lee. Esto es impresionante. David censa al pueblo. Dice el versículo ¿dónde está? Versículo 15. Primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 15. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién lo lee? Primero. Sigue. Primero de Crónicas, dale. Y primer libro de Crónicas 20:15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán de Euseo. 16, por favor. 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano. Yo pensé que venía un animal por encima de mí, perdón. ¿Qué? Y alguien venía detrás de mí, yo pensaba que era un animal que venía. Y se está metiendo un gato aquí, me tiene asustada. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán de Euseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo. Hasta ahí. Mire, ese ángel de Jehová es Jesucristo. Y ese ángel de Jehová está atacando a Jerusalén. Y Jehová, o sea, el Padre, le dice: detenga su mano. Vamos a hacer una pregunta cauciosa aquí. Hermana Patricia, hermano Jorge, voy a hacerle una pregunta aquí. ¿Con quién habló Moisés en la zarza ardiente? ¿Con el Padre o con el Hijo? Pues yo creía que con el Padre, pero ya me hizo dudar. Éxodo capítulo 4, váyase para Éxodo 4. Éxodo 3 o 4.
Y muchas personas piensan lo mismo. A ver, Éxodo 3. ¿Qué dice? Versículo 1 en adelante. Éxodo 3, versículo qué? 1 en adelante. 1. 1 en adelante. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y luego hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel de Jehová, Jesús. Jesús. Bueno, espera un momento. Es que decir Jesús es un anacronismo, porque es que Jesús recibe ese nombre es en él, cuando él nace. Antes de él nacer es el ángel de Jehová, pero también es Jehová mismo. ¿Quieren volverse locos? Lean Zacarías capítulo 3. Son textos que de mucha profundidad para poderlos entender. Zacarías capítulo 3. Versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Esto vuelve loco un unitario. Quiere verlos que no saben qué explicar. Lean estos textos que les leí al final. ¿Qué dice? Zacarías 1, 2. Zacarías 3, versículo 1 y 2. ¿Qué dice, Yadira? Un momento que lo estaba anotando. ¿Alguien que lo tenga rápido? ¿Quién lo encontró? Amén. Visión del sumo sacerdote Josué, Zacarías 3 del 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Póngale cuidado. Está el sumo sacerdote Josué. Está delante del ángel de Jehová. ¿Sí? Y Satanás, van tres, ¿no? Está para acusarle. ¿Para acusarle delante de quién? Oído. Está el acusado, sumo sacerdote. Está el encargado de defenderlo, el ángel de Jehová. Está la fiscalía, que es el encargado de acusarlo, Satanás. ¿Quién es el juez? El Padre. ¿Y qué le dice? Y Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Qué significa eso? Lo que sucede es que las personas, repito, el error de no saber que la palabra Jehová no es original, es una adulteración ¿de quién? De la palabra YHWH. Esa es la palabra original que no debería haberse nunca traducido ni colocado vocales. Esa palabra YHWH, que se escribe de derecha a izquierda, no como nosotros de izquierda a derecha, se escribe Yud Heu Gaheu YHWH, es el gran yo soy y es el nombre real de la Trinidad. YHWH es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso estas malas traducciones cuando colocan Jehová. Entonces la traducción real es YHWH le dice al diablo, a Satanás: YHWH te reprenda. O sea, el Padre le dice: mi Hijo te reprenda. Buenas noches. ¿Quedamos bien o no? Vámonos a dormir porque hay mucha información por el día de hoy. Vamos a descansar. Por ahora estamos bien. Sí, mastíquenlo y mañana estamos bien confundidos. Tranquilo porque... Toca tirarle regla de tres a eso. Toca seguir masticando, toca seguir
seguir hablando, toca seguir charlando. Los invito para que sigan viniendo a la clase. Cada vez es más profundidad, pero cada vez vamos aprendiendo más. Mañana a las 4 de la mañana tenemos oración. Los invito para que vengamos juntos a orar, a poner nuestras, ¿cómo se llama?, peticiones ante el Rey. Y a las 5 de la mañana tenemos la clase de 5 a 6, ¿ok? Los que están en Facebook, Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 7:30 de la noche.